El cielo nublado de Seattle parecía reflejar el estado emocional de Elizabeth Morrison. Mirando por la ventana del centro de investigación, vio las gotas de lluvia deslizarse silenciosamente por el cristal, muy parecidas a las lágrimas en sus mejillas. «Doctor Morrison, hay una llamada de la escuela de su hija». Su colega Mary se asomó por la puerta del laboratorio, devolviendo a Elizabeth a la realidad. Rápidamente sacó su teléfono celular del bolsillo de su bata de laboratorio y revisó las llamadas perdidas. 3 llamadas perdidas de la escuela, que figuraban como su contacto de emergencia. Su corazón comenzó a acelerarse. «Gracias», dijo Elizabeth, guardando rápidamente su equipo experimental y devolviendo la llamada. Sus dedos, normalmente firmes y serenos, ahora temblaban. «Escuela primaria Westside, soy Elizabeth Morrison. Creo que llamaste por mi hija, Harper». «Señora Morrison, gracias por volver a llamar». Su hija se desplomó repentinamente durante la clase. La han llevado al hospital St. Mary. En ese momento, el mundo de Elizabeth se detuvo. Inmediatamente se comunicó con su supervisor para tomar una licencia de emergencia mientras salía corriendo del centro de investigación hacia el estacionamiento. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Harper. Habían pasado 3 años desde que Elizabeth comenzó su vida con su hija de 8 años. El divorcio de su exmarido Michael no había sido amistoso, pero la única bendición fue el ángel de una hija que habían creado juntos. Michael había priorizado su carrera y se mudó a California y, últimamente, incluso sus llamadas telefónicas mensuales habían vuelto esporádicas. Mientras conducía, Elizabeth llamó a sus padres. «Mamá, Harper se desplomó en la escuela. Dijeron que la llevaron al hospital St. Mary». «Oh, Dios mío», la voz de Martha Bradley estaba llena de preocupación. «Iré ahora mismo. Tu padre también vendrá. No te preocupes, Elizabeth. Podrías llamar a Vanessa también». «Por supuesto. No debería estar en la corte hoy». Elizabeth exhaló un pequeño suspiro de alivio ante las palabras de su madre. Sus padres, George y Martha, disfrutaban de una cómoda jubilación después de una larga carrera en el sector sanitario. George había sido un pediatra respetado y Martha una enfermera veterana. Su hermana, Vanessa, era una abogada exitosa que disfrutaba de la vida de soltera. Sus padres y su hermana adoraban a Harper y siempre estaban felices de cuidarla cuando Elizabeth estaba ocupada con el trabajo. Recientemente, cuando su proyecto de desarrollo farmacéutico en el centro de investigación entró en una fase crítica, ella había estado trabajando incluso los fines de semana. En esos momentos, sus padres solían decir: «Necesitas descansar y llevarte a Harper el fin de semana». A primera vista, no se podría pedir una familia más confiable. Pero mientras agarraba el volante, Elizabeth recordó el comportamiento reciente de Harper. Una vez fue la niña más enérgica y alegre de su clase, pero gradualmente se había vuelto retraída en los últimos meses. En el camino a casa desde la escuela, sin importar lo que Elizabeth preguntara, Harper no decía nada. Se volvió particularmente callada después de regresar de la casa de sus abuelos o de su tía. Elizabeth había excusado su propio ajetreo, considerando los cambios como una fase de crecimiento. Los libros de psicología infantil decían que entre los 7 y 8 años era cuando se producía el desarrollo interno. Además, el divorcio debe haber tenido un impacto. Mientras entraba al estacionamiento del hospital, un pensamiento consumió la mente de Elizabeth. ¿Es mi culpa? ¿He estado poniendo el trabajo en primer lugar y pasando por alto las señales que enviaba Harper? Saltó del coche y corrió hacia la entrada del hospital. Después de dar su nombre en recepción, la enfermera revisó la computadora y miró a Elizabeth con simpatía. «El doctor Summers hablará con usted en breve. Espere en la sala de espera de la sala de pediatría». Elizabeth se dirigió al 4º piso como le indicaron. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, vio brillantes dibujos de niños decorando las paredes. Normalmente, una visión así le alegraría el corazón, pero hoy no hizo nada para aliviar su ansiedad. Al llegar a la sala de espera, una doctora de mediana edad con bata blanca se acercó a ella. «Señora Morrison, soy la doctora. Summers de pediatría». Se presentó la doctora, guiando a Elizabeth a una sala de consulta tranquila. «Primero, quiero informarle que la condición de su hija es estable. Su vida no corre peligro». Por un momento, el alivio invadió a Elizabeth. Pero había algo de vacilación en la expresión del médico. La voz de Elizabeth se quebró. Harper experimentó una hiperventilación repentina durante la clase, seguida de pérdida del conocimiento, explicó el médico. Gracias a la rápida respuesta de su maestra, la ambulancia llegó rápidamente. La doctora,
Summers continuó comprobando el diagnóstico en su tableta. Nuestras pruebas no muestran problemas físicos. Los análisis de sangre, el electrocardiograma y otras pruebas neurológicas están dentro de los rangos normales. Entonces, ¿por qué? En nuestra evaluación, ¿es esto una respuesta física y mental al estrés extremo? Médicamente, lo llamamos respuesta al estrés agudo, explicó el doctor Summers en voz baja. En los niños, a menudo se manifiesta como síntomas físicos, especialmente en niños sensibles como Harper. La mente de Elizabeth estaba confundida. No podía imaginarse a Harper bajo tal estrés. Es cierto que últimamente se había vuelto algo introvertida. Pero, ¿había algo que pudiera haber desencadenado esto? El médico preguntó con cautela. ¿Pasó algo en la escuela? No lo sé, dijo Elizabeth, deteniéndose. He estado ocupada con el trabajo últimamente y no he pasado tanto tiempo con ella como me gustaría, pero mis padres y mi hermana la cuidan con frecuencia. Sus palabras volvieron a apagarse. ¿Pasó algo en la escuela? Según su maestra, hoy hubo una presentación de la familia Amy en clase. Cuando fue el turno de Harper, de repente comenzó a temblar e hiperventilar. Isabel cerró los ojos. Harper llevaba varias semanas preparándose para ese proyecto. Había coleccionado fotografías familiares e hizo un collage. Ella había dicho que le daría los toques finales el fin de semana pasado mientras se hospedaba en casa de sus abuelos. «Quiero ver a mi hija». Elizabeth se puso de pie. «Por supuesto», dijo el doctor Summers, pero antes de que Elizabeth pudiera moverse, el médico vaciló un poco. El psicólogo de nuestra hija, el doctor Jenkins, también la examinó. En su opinión, la condición de Harper puede no ser simplemente ansiedad por una presentación escolar. Puede estar sucediendo algo más fundamental. Elizabeth sintió que se le oprimía el pecho. «¿Qué quieres decir?» Harper se puso muy a la defensiva durante su conversación con el psicólogo. Tendía a evitar ciertas preguntas, particularmente sobre su familia. Tal comportamiento sugiere que podría haber alguna fuente de ansiedad o miedo. Elizabeth miró al médico con incredulidad. «¿Estás diciendo que mi hija tiene miedo de algo?» «Todavía estamos evaluando la situación», respondió el doctor Summers con calma. «Pero es importante crear un entorno en el que Harper se sienta segura para hablar. Tenerte cerca la ayudará a sentirse segura». Elizabeth asintió y siguió al médico por el pasillo. Su habitación es 412, pasando la estación de enfermeras a la derecha. Mientras Elizabeth corría por el pasillo, una joven enfermera en la estación de enfermería la detuvo. «Oh, usted debe ser la señora Morrison, la madre de Harper», sonrió la enfermera. «Tu familia estuvo en la habitación hasta hace un momento. Estaban muy preocupados». Elizabeth se detuvo en seco. «¿Mi familia?» «Sí. Su abuelo, su abuela y creo que fue su tía», dijo la enfermera, tratando de recordar. «No se apartarían del lado de Harper. Realmente tienes una familia amorosa». Elizabeth suspiró aliviada, agradecida de que sus padres y su hermana ya hubieran llegado. Continuó hacia la habitación. En ese momento, llegaron risas a la vuelta de la esquina. Mirando en esa dirección, Elizabeth vio a sus padres y a su hermana caminando uno al lado del otro. Estaban discutiendo algo y riendo con sorprendente alegría, a pesar de haber salido recientemente de una habitación de hospital. Sus expresiones no mostraban ningún rastro de urgencia. «Papá, mamá, Vanessa». Isabel llamó. Los tres se detuvieron y, al ver a Elizabeth, sus expresiones cambiaron instantáneamente. Su madre, Marta, fue la primera en hablar. «Oh, Elizabeth, finalmente llegaste». Su voz llevaba un sutil reproche. «No te preocupes, Harper está bien. Solo necesita descansar un poco y volverá a la normalidad». «¿Qué dijo el médico?» «Solo estrés», dijo su padre, George, con autoridad médica. «Los niños a veces experimentan estas cosas. Especialmente», le dio a Elizabeth una mirada significativa, «especialmente cuando el ambiente de su hogar es inestable». Vanessa se cruzó de brazos y asintió con la cabeza. «Harper es una niña sensible. Quizás si le hubieras dedicado más tiempo, esto no habría sucedido». Isabel se quedó sin palabras. Su familia hablaba como si esta situación fuera culpa suya. Responsabilidad. Además, no pudo evitar notar la desconexión entre su comportamiento risueño hace unos momentos y sus expresiones ahora severas. «Vine tan pronto como pude. Vine directamente desde el centro de investigación», dijo Elizabeth a la defensiva. «Por supuesto, el trabajo es lo primero», respondió fríamente Marta. «Como siempre», añadió.
Menos mal que estuvimos ahí para Harper. ¿Te vas?, preguntó Elizabeth, observando su comportamiento. Sí, íbamos a comer algo a la cafetería, respondió George. Hemos estado aquí durante horas. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Harper está durmiendo ahora. Por alguna razón, parecían estar intentando impedir que Elizabeth entrara a la habitación de Harper. No, quiero ver a mi hija, dijo Elizabeth con firmeza. Los tres intercambiaron miradas. Había algo en su mirada que Elizabeth no podía leer del todo. Ya veo. Por supuesto, Marta dio un paso atrás. Regresaremos más tarde. Llámanos si pasa algo. Se dirigieron hacia el ascensor, una vez más susurrando entre ellos mientras salían. Elizabeth se sintió envuelta por un sentimiento extraño. Algo no estaba bien. La reacción de su familia no coincidió con la gravedad de un niño que es llevado de urgencia al hospital. Reprimiendo la ansiedad que brotaba dentro de ella, Elizabeth se acercó a la habitación 412. Ella abrió la puerta suavemente. A la luz fluorescente de color blanco azulado de la habitación del hospital, lo primero que vio Elizabeth fue la pequeña forma acurrucada de su hija en la cama blanca. Harper estaba acostada, de cara a la ventana, con los hombros temblando ligeramente. «¿Harper?», Elizabeth llamó suavemente. La niña respondió a su voz y lentamente se dio la vuelta. El corazón de Elizabeth se apretó. El rostro de Harper estaba mojado por las lágrimas y sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. Era como si toda la luz hubiera desaparecido de sus alguna vez brillantes ojos azules. «Mami». La voz de Harper era apenas audible. «¿Viniste?». La mezcla de ansiedad y alivio en esa pregunta apuñaló el corazón de Elizabeth. Era como si Harper hubiera temido que ella no viniera. «Por supuesto, cariño». Elizabeth corrió hacia la cama y tomó la mano fría de su hija. «Mami está aquí. Todo va a estar bien». Las lágrimas brotaron de los ojos de Harper. Intentó hablar, pero empezó a temblar de nuevo. «¿Qué pasa? ¿Te duele algo?». Elizabeth puso su mano sobre la frente de su hija para comprobar si tenía fiebre. Harper negó con la cabeza. «No duele». «¿Qué pasó? Escuché que te sentiste mal en la escuela». Harper miró fijamente a los ojos de su madre y de repente desvió la mirada. Había un miedo en esos ojos que ningún niño debería poseer. «La presentación», logró decir finalmente. Elizabeth se sentó en la silla al lado de la cama y acarició suavemente la mano de su hija. «¿Para el que te estabas preparando? Dijiste que le ibas a dar los toques finales en la casa de la abuela y el abuelo». Ante esas palabras, el cuerpo de Harper se puso rígido. Empezó a temblar violentamente otra vez, alarmando a Elizabeth. «Harper, ¿estás bien?». «Me dijeron que no mirara, gritó repentinamente Harper. «No se lo digas a nadie». Confundida, Elizabeth intentó entender las palabras de su hija. «¿De qué estás hablando? ¿Quién te dijo eso?». En lugar de responder, Harper señaló la mesa auxiliar al lado de la cama. Allí estaba su tableta rosa, la que Elizabeth le había comprado para el proyecto escolar. «¿La tableta?». Elizabeth la alcanzó. «Te dijeron que no miraras esto». Harper asintió levemente y rápidamente agregó. «Si mirara, el abuelo y la abuela se enojarían. Dijeron que nunca te volvería a ver». Un escalofrío recorrió la espalda de Elizabeth. ¿Qué le habían dicho sus padres a su nieta? Cogió la tableta. La pantalla de bloqueo mostraba una foto sonriente de Elizabeth y Harper tomada en el parque. «¿Cuál es la contraseña?». Elizabeth preguntó en voz baja. «Corazón, mamá, estrella, gato», respondió Harper, temblando. Elizabeth ingresó la contraseña y abrió la pantalla de inicio. Nada parecía inusual a primera vista. Solo había aplicaciones para niños y una carpeta para tareas escolares. «¿Qué se supone que no debes mirar?», preguntó Elizabeth suavemente. Harper abrió la boca vacilante. «Mensajes». Elizabeth abrió la aplicación de mensajería. Hubo intercambios entre ella y Harper, conversaciones inocentes con algunos compañeros de clase y una gran cantidad de mensajes de sus padres y su hermana. Los primeros, con fecha de varios meses atrás. Siendo el más reciente de ayer, Elizabeth abrió el primer mensaje. Las palabras que leyó le helaron la sangre. «Harper, este es el mensaje secreto de la abuela. Nunca le muestres esto, mamá. Mamá está demasiado ocupada y no tiene tiempo para preocuparse por ti. Pero la abuela, el abuelo y la tía Vanessa siempre están pensando en ti. Somos tu verdadera familia». Ella lo hojeó con dedos temblorosos. Los mensajes continuaron. «Mami siempre está trabajando.
Sus experimentos son más importantes que tú. ¿Sabías que papá se fue por culpa de mamá? Tener un hijo como tú ha arruinado la vida de mamá. Imagina lo que te pasaría si no estuviéramos cerca. Si le cuentas a mamá, nunca dejaremos que nos vuelvas a ver. Este es nuestro secreto. Los mensajes eran interminables, todos con contenido similar. Palabras maliciosas diseñadas para destruir la relación de Elizabeth y Harper e implantar la idea de que sus padres y su hermana eran la verdadera familia. No fueron solo palabras desagradables, fue un abuso psicológico planificado y sistemático. Cuando llegó el mensaje de ayer, Elizabeth se quedó sin aliento. ¿Listo para la presentación de mañana? El collage con el que la abuela te ayudó especialmente sorprenderá a tu maestra. Pero este también es nuestro secreto. Si se lo muestras a mami, nunca podrás volver a vernos. Elizabeth continuó desplazándose. Fue a la carpeta de fotos y encontró fotos que no había visto antes. Fotos de la familia Emmy. Un proyecto de collage que supuestamente Harper había estado preparando. Excluía por completo la imagen de Isabel, en cambio, representaba solo los abuelos y la tía como familia. Aún más impactante, al borde del collage, había letras pequeñas que decían: «Mami siempre está ocupada y no se preocupa por mí. Te hicieron crear esto». La voz de Elizabeth tembló. Harper asintió, llorando. Dijeron que si no hacía lo que me decían, me quitarían mis juguetes y ya no podría ver a mamá. Y hoy te dijeron que presentaras esto en la escuela. Sí, susurró Harper, luchando con sus palabras. Cuando me paré frente a todos, la maestra miró el collage con una expresión extraña y de repente no pude respirar. Mientras Elizabeth escuchaba las palabras de su hija, se sintió abrumada por una mezcla de ira y tristeza. Sus padres y su hermana habían estado manipulando y abusando psicológicamente de su hija a sus espaldas durante meses, y hoy, esa presión se había vuelto demasiado para el pequeño cuerpo de Harper. Ella se había desplomado. Elizabeth dejó suavemente la tableta y abrazó a su hija. «Escucha, Harper», dijo, mirando a los ojos de su hija. «Esto no es en absoluto tu culpa. Todo lo que dijeron el abuelo, la abuela y la tía Vanessa es mentira. Eres lo más importante del mundo para mí. Tenerte ha hecho que mi vida sea maravillosa». El llanto de Harper disminuyó un poco. «Y te protegeré de cualquiera, incluso si eso significa». Elizabeth vaciló por un momento, pero continuó con fuerte determinación. «Incluso si eso significa protegerte del abuelo y la abuela». Harper enterró su rostro en el pecho de su madre. Tenía miedo. «Ya está bien», dijo Elizabeth, acariciando el cabello de su hija. «Mami está aquí contigo». Ella miró fijamente la tableta. Meses de evidencia documentada. Una traición calculada por parte de la familia en la que había confiado. La ira sacudió todo su cuerpo. Elizabeth presionó el botón de llamada a la enfermera y le dijo a la enfermera que vino: «¿Podría llamar al doctor Summers? Y, si es posible, también al psicólogo infantil, el doctor Jenkins». La enfermera pareció sentir la situación y asintió de inmediato. «Los llamaré de inmediato». Una vez más sola en la habitación, Elizabeth sostuvo el pequeño cuerpo de su hija y miró por la ventana. La lluvia había comenzado a caer del cielo nublado. En su corazón se desataba una tormenta de tristeza y ira. Cuando el doctor Summers y el doctor Jenkins entraron a la habitación, Elizabeth estaba sentada en silencio junto a la cama de Harper, que ahora dormía, sosteniendo la tableta. Los médicos parecieron intuir por la expresión de Elizabeth que algo grave había sucedido. «Señorita Morrison, ¿ha sucedido algo?», preguntó el doctor Summers en voz baja. Elizabeth levantó la vista y dijo con voz temblorosa: «Sí. Encontré evidencia del abuso que mi hija ha estado experimentando». El médico y el psicólogo abrieron mucho los ojos. «¿Abuso?» «Abuso psicológico». Elizabeth se atragantó con sus palabras. Ella le tendió la tableta. «Planeado durante un largo periodo por mis padres y mi hermana, estaban manipulando a mi hija a mis espaldas, tratando de destruir nuestra relación». El doctor Jenkins tomó la tableta y revisó los mensajes con el doctor Summers. Sus expresiones gradualmente se volvieron severas. «Este es claramente un caso de abuso psicológico infantil», dijo la psicóloga, manteniendo una compostura profesional a pesar del enfado en su voz. «Manipulación emocional de un niño. Destrucción deliberada de la relación entre padres e hijos. Amenazas. Todos estos son comportamientos abusivos graves». El doctor Summers se volvió hacia Elizabeth. «Necesitamos informar esto a los servicios de protección infantil».